En nuestros estudios recibimos al analista económico Gabriela Calderón. Gabriela, buenos días, gracias por estar con nosotros. Comentábamos que no es la primera vez que gobiernos con esta misma ideología política miran a ver al Seguro Social o a los fondos del Seguro Social, sea para no aportarlos o sea para acogerlos en momentos de liquidez. Sí, claro, esto ocurrió en Argentina. En el año 2008 la presidenta Cristina Fernández le declaró default a los ciudadanos argentinos que tenían cuentas individuales de ahorro para su jubilación. No fue reportado de esta manera, pero en lugar de declararle default a ciertas obligaciones con acreedores extranjeros, decidió tomar esa plata de los ciudadanos argentinos, de millones de ciudadanos argentinos, y con eso pagar obligaciones de la deuda pública extranjera que tenía el gobierno de Argentina. En este caso estaríamos viendo que el gobierno ecuatoriano ha decidido adoptar la misma estrategia, y lo que vemos es que evidentemente hay un gran problema fiscal, y no estamos discutiendo el problema fiscal porque la propaganda oficial y parece que toda la prensa está enfocada en un aparente problema de sector externo, cuando en realidad el gran problema es el problema fiscal, que está afectando ahora también la seguridad social. Un problema fiscal que se quiere solucionar por todos lados, porque es como que de repente pareciera un abanico de manos que quieren buscar forma de nutrir la liquidez del Estado. En primer lugar, hay una ley que condona intereses de impuestos para salir de deudas impagas y para que el gobierno reciba liquidez. Por otro lado, hay una ley que la está atendiendo la Comisión de los Derechos de Trabajadores para este 40%, no dejarlo fijo, sino variable. Pero por otro lado, también hay unas ventas de bonos a unas tasas altísimas. Lo conversábamos ayer y antes de ayer con Fausto Ortiz y Abelardo Pachano, que también nos van a incrementar la deuda. Al final, todo esto es producto del precio del petróleo, forman parte de las decisiones que tienen que tomarse con las salvaguardias incluidas, forma parte del paquete. Obviamente el precio del petróleo fue la gasolina que permitió esta fiesta de gasto, ¿no? Y obviamente no se puede seguir gastando de esa manera tan alegre una vez que cae el precio del petróleo. Dicho esto, no es cierto que es necesario gastar de esa forma y que el gasto público crezca de esa manera tan alegre para obtener el desarrollo económico. De hecho, la literatura económica demuestra que por encima de cierto umbral el gasto público se vuelve contraproducente, no fomenta la productividad, sino todo lo contrario. Tratando el tema de la seguridad social, es importante lo que ha dicho Betty Carrillo, que en realidad la plata del Seguro Social no es de los afiliados. Y yo la verdad es que felicito a la señorita Carrillo por su honestidad, porque yo vengo diciendo desde hace años que el gran problema de fondo en la seguridad social es que los afiliados no deciden en qué se invierte, no tienen mucho poder de decisión, no tienen soberanía sobre sus propios ahorros para la jubilación, no hay mucha relación entre lo que aportan y lo que reciben al final de su vida laboral, y todo esto tiene incentivos perversos. O sea, la frase de Betty Carrillo es como desnudar, eso de que los afiliados son los dueños, como es el deber ser, como debería ser, es falso. No disponen de sus ahorros, no disponen libremente de sus ahorros, y además eso genera incentivos perversos, porque cuando uno no es dueño de algo, uno no tiene el incentivo de cuidarlo y hacerlo crecer. Por eso es que no hay el incentivo, esa cultura de ahorro en relación al IES, y mucha gente lo percibe como otro impuesto. Y entonces ese es el problema de fondo, y siempre se discuten reformas parches como que el Estado aporte de X porcentaje, que el porcentaje sea, ahora estamos discutiendo, el gobierno propone que sea variable, que no sea 40%, pero el problema de fondo en realidad es ese, que los afiliados no son dueños de sus ahorros, y eso es una verdadera pena, y se habla de conquistas sociales, pero nadie defiende el derecho de los trabajadores a tener una verdadera soberanía sobre los ahorros, que tengan una cuenta individual y donde puedan tener libertad de decidir cuándo, un poquito más de libertad de decidir cuándo jubilarse, que no sea un sistema uniforme en la misma talla para todos, porque puede ser que alguien quiera tener una vida laboral mucho más larga, puede ser que alguien se contente con trabajar 30 años, en fin, que tengan la libertad para elegir, pero sucede que tenemos un sistema de reparto en el que la gente es cliente cautivo de un monopolio estatal, que tampoco ha resultado ser muy seguro ni muy social, porque ha resultado ser a lo largo de su historia una especie de caja chica para distintos gobiernos.
En medio de esta crisis también hemos recogido la opinión sobre las cosas eficientes que debería hacer el gobierno. Y entre esas, la mayor parte de nuestros invitados coinciden que hay que recortar el gasto, que el tamaño del Estado, que es gigante, debería empezar a achicarse para que este peso de soporte entre la sociedad civil y el Estado sea un poco más equitativo. ¿Usted piensa igual? Sí, y creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo que ha llegado a un nivel de obesidad innecesario y contraproducente para la economía, sino que es propio de la mentalidad de muchas personas en altos cargos en este gobierno, que incluso para reducir la tramitología, por ejemplo, hay que crear un nuevo ente burocrático. Hace poco los empresarios se reunieron con el presidente y acordaron que sí, pues que había un problema, después de 8 años se habían dado cuenta que había un problema, porque parece que 8 años se han demorado en darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, entre las cosas que se han desayunado es que había un problema de tramitología, entonces acordaron crear una especie, no recuerdo el nombre exacto, una secretaría para analizar los trámites. Pero la cuestión no es así de complicada ni tiene que pasar por crear más burocracia. Si se trata de reducir y hacer más eficientes las cosas, es simplemente eliminar pues cosas como la Secretaría del Buen Vivir. Digamos, hay también, yo creería que hay mucha tela para cortar, por ejemplo, el Ministerio de Deporte, la Casa de la Cultura, tipo de cosas que no son funciones esenciales para la mayoría de los ciudadanos y en la mayoría de las sociedades con gobiernos eficientes, modernos, no son necesidades absolutas. Y aparte no son las cosas que la gente más pobre espera de un gobierno. La gente más pobre lo principal que necesita del gobierno es que le garantice seguridad. Y hay un problema, digamos, de que en este país mucha gente tiene que proveerse, cuando tiene cierto nivel de ingresos, tiene que proveerse seguridad privada, porque no basta con la que provee el Estado. Esa es una función esencial. ¿Cuáles son las consecuencias, según usted, de las salvaguardias decisión que ha tomado el gobierno? Lo triste de las salvaguardias es que en realidad es crear problemas de la nada, porque digamos, a mí me parece importante contarle a la gente que para enero de este año los bancos internacionales de inversión, los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el FMI, nadie esperaba que haya una crisis ni una recesión en Ecuador, teniendo en cuenta la importante caída del precio del petróleo. De hecho, todos hablaban de que la economía ecuatoriana estaba entre las que mejor se iban a desempeñar en Sudamérica. Y entonces, de las diversas proyecciones, se hablaba de un crecimiento de entre el 1% y el 4%. 1% es muy mediocre y muy decepcionante comparado a lo que hemos estado experimentando en los últimos años, pero no es ni una crisis ni una recesión. Luego vienen las medidas de las salvaguardias que no son necesarias, María Josefa, porque lo que pasa en economías como la nuestra, que está dolarizada, es que se da un ajuste automático. Y es lo que es muy de sentido común. Si en su casa caen los ingresos, o si en una empresa caen los ingresos, pues esa empresa va a reducir su demanda, no solo de cosas producidas a nivel nacional, sino también de cosas producidas a nivel internacional. De hecho, tuvimos una especie de ajuste automático entre 2008 y 2009. Claro. Entonces, todo esto es como, a mí me da la impresión que es como una cortina de humo, porque ya hay ese nerviosismo, la gente piensa que estamos en momentos de crisis o que se venía una crisis inminente, y primero que nada no era así, pero esa narrativa de crisis sirve para tomar medidas drásticas como lo de las salvaguardias, que en mi opinión son totalmente innecesarias y contraproducentes. Puede tener muchas consecuencias no intencionadas. Por ejemplo, se trata de retener dólares en el país, pero artificialmente se aumentan los costos de producción, se elevan los costos de productos de consumo importados, todo lo cual espanta dólares de inversión, porque uno no va a invertir en un país donde los costos de producción se han elevado. Desde hace algún tiempo existe una política de querer que el ciudadano no gaste mucho. Recuerdo que lo conversábamos con Carlos Márquez Carrasco cuando pusieron impuestos a los carros de acuerdo a los motores. Entonces, ya un poco los carros un poco más grandes ya no se podían vender. Algunos productos salieron de mercado. Poco a poco la gente ha ido como detrás de un empujón para que no gaste, para que no entre producto. Decimos, bueno, como va a haber una crisis, es interesante ver que la gente, lo poco o mucho que gana, no lo pierda gastando cosas innecesarias.
Así más o menos es como la filosofía o la ideología que hemos podido percibir de todas estas decisiones. Pero la pregunta es si eso nos va a llevar a algo positivo. Para empezar, de tajo así, desde un principio, yo pregunto, ¿innecesario según quién? ¿Quién debe decidir lo que es necesario que María José el gobierno o que cualquier persona de a pie debe consumir? Pero Gabriela, pero si por decreto hemos visto que no es necesario, o cómo debe de hacerse, o cómo debe tenerse una relación sexual desde un decreto, ¿cómo va a creer usted que el gobierno no va a pensar por uno para decir qué cosa es positiva y qué cosa no, asumiendo este rol paternalista que tiene el gobierno? Y además se presta para una especie de contubernio entre determinados empresarios y el gobierno. Hemos visto que hay una especie de tira y jala para salir de esa lista. Así es. Que es la lista de las salvaguardias, y esto es lo que el tan denostado tráfico de influencias, eso se fomenta con este tipo de medidas que son arbitrarias, porque no hay ninguna especie de fórmula imparcial que determine qué productos ingresan a esa lista y cuáles salen de esa lista. Hay una especie de anuncio de que el presidente ha decidido que las llantas no van. Entonces nos preguntamos, ¿se estudió? ¿Fue una decisión producto del análisis económico financiero del impacto para la producción, para el bienestar ecuatoriano? ¿O simplemente dijo, Rodas subió el precio de la tarifa, ahora quitémosle la salvaguardia? O sea, ¿por qué suena así? ¿Por qué se presenta de esa manera? ¿Será porque es así? ¿Porque realmente es un poco este tira y jale a ver cómo me va? Y por eso es que no son recomendables. Por un lado está la cuestión de la que a mí me parece esencial, que es que yo estoy porque la gente decida libremente lo que quiere consumir. Ahí el ministro de Educación salió a declarar que toda la lista de útiles escolares puede ser suplida con productos nacionales, pero yo creo que si había muchos productos en las papelerías para las listas de útiles escolares que eran importados, es porque había muchas madres de familia que habían optado por comprarlos, ya sea porque los encontraban a un precio más asequible o ya sea porque era una combinación de mejor calidad y mejor precio. Es parte de la libertad que tiene Yo creo que esa libertad se la han quitado a muchas familias, sobre todo a las de ingresos más bajos, porque las de ingresos más altos podrán encargarlo, podrán viajar a comprárselo, la mochila importada que quería la niña con el muñeco de Disney o yo qué sé qué, pero esa libertad para elegir, esa amplia gama de productos que había, lo han reducido, y a mí me parece eso una injusticia. Por otro lado, me parece que va en contra del Estado de Derecho esta arbitrariedad de decidir un criterio totalmente discrecional del gobierno quién va a esa lista y quién no va a esa lista. Gracias, Gabriela, se me acabó el tiempo, nos tenemos que ir a un corte. Gracias. Y gracias por acompañarnos aquí en los desayunos de 24 horas.